Buenas tardes, espero empiecen bien el fin de semana. Rezamos hoy leyendo un pasaje del capítulo primero del Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Hay muchísimos anuncios en el Antiguo Testamento de nacimientos donde se requiere una intervención especial de Dios, anuncios de nacimientos de personas que son elegidas por Dios para una determinada tarea y personas que intentan ser fieles a esa tarea que se les ha encomendado. Hay muchas de ellas, de hecho hoy en la primera lectura se nos relata una quizás de las más conocidas, no tanto porque todo el mundo se acerque a la palabra de Dios, sino por lo que han logrado hacer algunas películas. En el libro de los jueces está relatada la vocación de Sansón, que una parte de la consagración era, como se dice de Juan el Bautista: no beberá vino ni licor. También una manera de expresar la consagración, y como hemos visto en otros casos, también en el caso de Sansón, es que no se corta el pelo, dejan crecer su cabello. La navaja nunca pasará por su cabeza, dice el anuncio del el nacimiento de Sansón. Hago esta aclaración porque hay alguna enseñanza linda en la historia, porque cuando Sansón pierde sus fuerzas es cuando le quitan aquello que lo identificaba como consagrado a Dios, que era su cabellera, su pelo largo. Ahí pierde la fuerza. Entonces digo, una lectura espiritual fácil de hacer, ¿no? Si alguien logra sacarnos aquello que nos hace pertenecerle a Dios de alguna manera, entonces perdemos las fuerzas, estamos debilitados y podemos ser esclavizados, uno podría decir así, como se trata muchas veces en la iglesia la realidad del pecado. Es una esclavitud, es algo que no nos permite crecer, nos quita la libertad de ser aquello que Dios pensó para nosotros. Pero el relato de Lucas
tiene sin duda la intención de hacer alguna especie de comparación con la anunciación que recibe la Virgen, comparación y a la vez diferencias. Zacarías está en el templo, en lugar de culto, en un momento de culto, y la Virgen está en su casa. Es, es- es diferente, es absolutamente diferente. Y será diferente entonces también la profundidad del anuncio. La recepción es diferente, Zacarías pregunta pero dudando. Y entonces viene esta respuesta un poco fuerte. Yo soy Gabriel, que está delante de Dios, yo fui enviado para darte esta buena noticia. Entonces, por no haber creído, te quedarás mudo. La Virgen pregunta, pero sin dudar. Simplemente pregunta y ya sabemos que su respuesta es inmediata y es que sí, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios porque es la esclava del Señor. Se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, se lo anuncia con todas cosas que de alguna manera hemos venido escuchando, vendrá con el espíritu de Elías, será quien acerque, reconcilie a los padres con los hijos, pero también el que atraerá a los rebeldes a la sabiduría de los justos. Hemos escuchado ya que las multitudes acudían a recibir el bautismo de Juan el Bautista y confesando sus pecados, quiero decir, con un intento real de conversión, aunque algunos entre ellos no lo hicieran, pero lo cierto es que la gran mayoría de la gente se acercó así. Juan el Bautista es fiel a esta vocación que el ángel le anuncia a Zacarías y en ello pone la vida. Entonces celebramos una vez más a nuestro patrono y, y también podemos pedirle que nos ayude a reconocer esto. Todos nosotros fuimos elegidos individualmente, llamados a la vida individualmente por Dios con un propósito, que poco a poco vamos descubriendo cuál es y con más o menos fidelidad intentamos hacer ese camino que Dios nos señala, hacer realidad el proyecto que Dios tuvo cuando pensó, nos amó y nos piensa y nos sigue amando y sigue queriendo que podamos crecer hasta la altura más elevada que podamos llegar en nuestra vida de fe, en lo concreto de nuestra vida cotidiana, de la historia que nos toca vivir, como ha pasado con estos grandes personajes y obviamente como pasó con el más grande de ellos, que es Jesús, el Hijo de Dios que esperamos recibir muy prontito. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.